Muchísimas gracias. Tuvimos que recortar la canción de Lee Greenwood. Es excelente y nos ha acompañado desde el comienzo. Quería escuchar la canción completa, pero vean el ego. Se queda allí para escuchar el aplauso. Quiero darles las gracias por hacer un trabajo increíble. Pam Bondi, nuestra secretaria de Justicia. Y gracias a todos los líderes de fe, pastores y patriotas que han venido al Museo de la Biblia para esta histórica reunión de la Comisión Presidencial sobre Libertad Religiosa. Esta es gente increíble. Todos querían ser parte de esta comisión y un par de personas quedaron descontentas. Quizás sean enemigos de por vida, pero querían ser parte de la comisión. Pero elegimos a las personas correctas y han hecho un trabajo excelente. Estados Unidos se fundó en base a la fe. Y lo he dicho desde hace mucho tiempo. Cuando la fe se debilita, nuestro país se debilita. Cuando la fe se fortalece, nuestro país se fortalece. Estamos teniendo un muy buen momento después de años difíciles. Es sorprendente. Bajo el gobierno Trump estamos defendiendo nuestro derecho a restablecer nuestra identidad como una nación bajo Dios. Somos una nación bajo Dios y lo vamos a hacer siempre. La necesidad de esta comisión nunca ha sido más clara que la semana pasada, cuando un senador inefectivo de Virginia, Tim Kaine, declaró que esa noción de que nuestros derechos se derivan del Creador era algo que lo atribulaba. ¿No les parece increíble? ¿Cómo va a decir semejante cosa? Esto es algo que dicen en los regímenes totalitarios. Pero como todos aquí lo comprenden, los tiranos son quienes tratan de negar que nuestros derechos se derivan de la providencia, y está proclamado en la Declaración de la Independencia que hemos sido dotados por el Creador del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El senador de Virginia debería avergonzarse de muchas cosas. Pero algo que va más allá de esto. Pero nada es más importante, en cierto modo, que esas palabras. Como presidente siempre voy a defender el histórico legado de nuestra nación. Voy a proteger los principios judeocristianos de nuestra fundación. Los vamos a proteger enérgicamente. Tenemos que restablecer la religión en Estados Unidos con más fuerza que nunca para que nuestro país sea cada vez más fuerte. En este momento tenemos la nación más apreciada del mundo. Hace un año nuestro país estaba muerto. Y se los digo, hace un año el país estaba muerto. Líderes de todo el mundo que han hablado conmigo me dicen, su país está en aprietos. Estuve recientemente en Arabia Saudita con líderes de Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos. Trabajamos con los líderes de la OTAN. Todos esencialmente dicen lo mismo, que hace un año este país estaba muerto y ahora tenemos el país más vibrante del mundo. Y es verdad en muchos aspectos. Pero para tener una gran nación hay que tener religión. Yo creo en eso. Tiene que haber algo en esto. Ese algo es Dios. Hacemos esto por una razón. Créanme que no es fácil. Pero quiero agradecerle al presidente de la comisión, al vicegobernador Dan Patrick. Él encabezó mi campaña en Texas desde el primer día, todo lo que han hecho. Por miles de años, la Biblia ha conformado las artes, la literatura, las civilizaciones, brindando esperanza, sanación y transformación para millones de vidas. La Biblia es también un componente muy importante de la historia de los Estados Unidos. Por eso me complace anunciar que hace algunos momentos, personalmente, yo traje la Biblia de la familia Trump, que me la dio mi madre, y la usé en ambas tomas de posesión, y estaba exhibida en el museo, y ahora estará aquí, en la capital de la nación.
Es un gran honor. Esta mañana estamos aquí para discutir de las amenazas a la libertad religiosa en las escuelas de Estados Unidos. Sabemos lo que está pasando, pero déjenme decirles que en los últimos 8 meses hemos progresado considerablemente en muchos aspectos. La agenda woke prácticamente ha desaparecido. Es algo muy arraigado, así que tenemos que asegurarnos que lo eliminamos. Es como la mala hierba, uno piensa que la eliminó y reaparece. Así que tenemos que ser cuidadosos. Pero la situación es muy diferente de como era. Vean cuán orgullosos se sienten en West Point de su legado. Ustedes saben, me gusta, ¿sí? Vean, a quién tenemos aquí. Pam. Tenemos a Leo 2.0. Leo está aquí. Está haciendo un buen trabajo. Muy buen trabajo. Es un gran amigo mío y está haciendo muy buen trabajo en el Departamento de Justicia. Qué gusto que lo vi. Si no, me hubiera visto en aprieto si no lo hubiera mencionado, pero gracias, te lo agradezco. Durante la mayor parte de la historia de nuestro país, la Biblia estuvo en todas las aulas de la nación, pero hoy en día en muchas escuelas a los estudiantes los están adoctrinando con propaganda antirreligiosa. Algunos incluso los castigan por sus creencias religiosas. Es algo ridículo. Esta mañana nos acompaña Hannah Allen de Honey Grove, Texas. Hace algunos años, Hannah organizó a un grupo de sus compañeros para orar por un compañero lesionado. El director de la escuela dijo que este acto de generosidad no podía tener lugar frente a otros estudiantes. Al director no le gustó, pero Hannah se mantuvo firme y ganó. Y Hannah, gracias por dejar que la luz de tu fe resplandezca para todos. Realmente te lo agradecemos. ¿Dónde está Hannah? ¿Está por aquí? Hannah, por favor, ponte de pie. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hannah. Sé por lo que tuviste que pasar. Muchas gracias. Apoyar a estudiantes como Hannah. Me complace anunciar esta mañana que el Departamento de Educación pronto va a emitir nuevos lineamientos para proteger el derecho a orar en nuestras escuelas públicas. Gracias, Hannah. Muy buen trabajo. ¿Ves lo que hiciste? ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado que esto iba a pasar? Gracias. También nos acompaña Shay Encinas, de 12 años de edad, desde California. El año pasado, en 5º grado, lo obligaron a leerle un libro a estudiantes de preescolar con un mensaje de una ideología de género radical, contraria a sus creencias religiosas y las nuestras. Quisiera que él viniera y nos contara su historia. Sí, por favor. Gracias nuevamente, señor presidente. Soy Shay Encinas. He sido cristiano toda mi vida y esto significa todo para mí. Cuando estaba en 5º grado en la escuela me obligaron a enseñarle a niños de preescolar sobre el cambio de género con el libro Mi sombra es rosa. Esto contradecía mis creencias religiosas. Sabía que no estaba bien, pero temía meterme en aprietos. Después que mi familia habló, la escuela nos trató mal. Los chicos comenzaron a hostigarme a mí y a mi hermano por nuestra fe. Y la escuela no hizo nada al respecto. Yo seguí confiado en Dios, aunque la escuela no hizo nada. Pienso que chicos como yo debemos poder vivir nuestra fe en la escuela sin vernos obligados a hacer aquello en lo que no creemos. Espero que esto se aplique a otros también. Gracias. Gracias, Shay. Muy buen trabajo.
muy bueno. En el primer día de mi gobierno firmé una orden ejecutiva para recortar los fondos federales a cualquier escuela que promueva esa locura transgénero. También prohibimos la mutilación química y quirúrgica de nuestros niños. Gracias. Sacamos a los hombres de las competencias deportivas femeninas. Piensen en eso. Generalizar la idea de los transgéneros. Si usted hubiera estado aquí hace 15 o 20 años, si alguien hubiera hecho un discurso sobre esta política para todos, transgéneros todos, esto lo querían imponer sin notificación o aprobación de los padres. Es increíble. Pero ¿se imaginan hombres participando en deportes femeninos? Hace 15 años, 10 años, 15 años, con certeza, dirían, no vamos a permitir que los hombres participen en deportes femeninos. La gente diría, ¿de qué está hablando? Se volvió loco. Pero no solamente es así, los demócratas no querían ceder en esto, estaban luchando como locos este fin de semana para que los hombres tuvieran el derecho a competir en deportes femeninos. No lo entienden. Pero yo le digo a los republicanos, déjenlos tranquilos. Pero sáquenlo a relucir una semana antes de las elecciones. Dicen que este es un tema 80-20. Yo diría que es 97-3. Y con las políticas de transgéneros es similar. Es una locura. El mundo está trastocado. Y yo he hecho política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Y eliminamos algo siniestro, la enmienda Johnson, para que los pastores puedan decir la verdad, lo que tienen en el corazón. Paula estuvo allí, otras personas. Teníamos unos 50 pastores y rabinos, gente de distintos credos. Fue al comienzo de la campaña, nunca había participado en algo así. Estábamos en la sala de conferencias de la Torre Trump. Había gente muy emocionada y al final les dije, yo quisiera contar con su respaldo. Y hubo un silencio sepulcral. Y dije, ¿qué pasó? Sé que les caigo bien. Y dije, bueno, tendremos que hablar después. Y dije, bueno, quizá podamos tener otra reunión, pero quisiera contar con su respaldo. Nuevamente no hubo reacción. Y dije, bueno, ya veremos. Y le hablé a Paula y a otros después. Y dije, ¿puedo hacerte una pregunta? Sé cuando las cosas van bien o no. Me estaba yendo muy bien y cuando les pedí su apoyo, hubo un silencio absoluto. Y me dijo, tenemos algo que se llama la enmienda Johnson. Si un pastor, un ministro, un rabino o un imam o cualquiera dice algo que toque la política, puede perder la excepción fiscal. Y debe estar bromeando. Y recuerden eso, nadie quería hablar del tema. Era un grupo diferente. Y yo les prometí, tuvimos otra reunión un par de semanas más tarde con un grupo similar y yo les aseguré que si ganaba íbamos a eliminar la enmienda Johnson. Esto viene de la época de Lyndon Johnson, quien tuvo una confrontación con un ministro de Houston o Dallas. Se tenían animadversión. Lyndon Johnson era una persona muy poderosa y esa posición terminó debilitándolo, pero tenía mucho poder. Él logró llegar a un arreglo para que esto se aprobara
logró que se aprobara en el Congreso, donde si decían una sola palabra que tocara la política, podían perder la excepción fiscal. Y eso me sorprendió, yo no había escuchado de eso antes. Y dije, lo vamos a eliminar y lo hicimos, porque ustedes son las personas a quienes queremos escuchar. Hay mucha gente a la que yo no quisiera escuchar, pero a ustedes los respetamos. Franklin es increíble, toda esta gente que está aquí. Yo quiero escuchar a esta gente. Vienen de diferentes lugares. Yo vengo del mundo de los negocios, donde hay gente que no es necesariamente religiosa, aunque hay algunos, pero ustedes están aquí. Por ustedes vamos a la iglesia los domingos, escuchamos a la gente de fe. Fue terrible. Y cuando escuché eso, le dije a otros, eso significa que ustedes deberían ser la gente más poderosa del planeta, pero en cierto modo tienen menos poder. Y yo hablé de la calle, 58 pisos más abajo, y dije, en teoría cualquiera de estas personas ahí abajo tiene más poder que ustedes, y no debe ser así, sino todo lo contrario. Tenemos que devolverles sus voces, y lo he hecho. Y esa es una de las razones por las que estamos viendo este repunte en la religión. Es muy importante. ¿Recuerdan ese momento cuando les dije, espero contar con su apoyo, damas y caballeros, y hubo un silencio absoluto? Dije, aquí pasa algo y vamos a ver qué es. Así que muchas gracias a Paula White. Después que asumí la presidencia, también le puse fin a la utilización de las autoridades contra los activistas religiosos, muchos que fueron encarcelados bajo Joe Biden. Y hay gente que no sabe que el gobierno Biden fue terrible. Él no es muy inteligente, pero fue un mal tipo. Y no tenía idea de mucho de lo que estaba pasando. Mucha gente que lo rodeaba en la oficina oval. Pero lo que hicieron, lo que le hicieron con la gente del 6 de enero, mala gente, extremistas radicales. Hace 20 años él no era así. Nunca fue el más brillante, pero sí era un hombre que no era extremadamente antipático, pero se convirtió en una mala persona. Mucha gente tenía problemas para hacer su trabajo, pero esa gente le hizo un muy mal servicio al país, incluyendo permitir que 26 millones de personas venidas de cárceles, manicomios, narcotraficantes, malhechores de todo el mundo llegaron a nuestro país. Venezuela vació sus cárceles, enviando a los reclusos a nuestro país. Por eso hemos dedicado tanto tiempo con Tom Homan y la gente que ha estado trabajando en esto tan intensamente. Christy y Noam, todos han trabajado muy intensamente. Han trabajado, pero permitir que entraran malhechores al país. Somos personas religiosas, pero esto lo permitieron, así que quiero expresarle mi amor y mi respeto a la familia de esa joven que fue apuñalada entre ayer y hoy en Charlotte. La agredió un lunático. Fue apuñalada. Así que hay gente malvada. Si no le hacemos frente a esa situación, no tendremos país. Y yo establecí la primera fuerza de tareas del Departamento de Justicia para erradicar la parcialización anticristiana. Y para esa gente que no lee mucho, ingenua, había un enorme sesgo anticristiano. Escuchamos del antisemitismo, pero no se oye hablar mucho de
esta tendencia contra los cristianos. Hoy en día tenemos un mundo muy diferente del que teníamos hace apenas un año. Y para apoyar el derecho de los padres que están luchando por tener opciones en las escuelas, la mayoría de la gente quiere eso. Dan fue responsable por hacer esto junto con el gobernador de Texas. Lo hicieron en Texas, los ayudamos un poco. Necesitaban unos 20 votos en la legislatura y me dijeron, ¿puede darles una llamada telefónica? Durante 10 años estuvieron buscando esos 20 votos, así que lo intentamos y conversé con senadores, miembros de la Cámara de Representantes y también derrotamos a gente que se oponía, una veintena de personas. Pero lo conseguimos, así que felicitaciones. También establecimos un masivo crédito fiscal para becas de estudio para que puedan enviar a sus hijos a escuelas que compartan sus valores. Esto les da créditos fiscales. También actuamos contra el sesgo antisemita y anticristiano en instituciones de educación superior. Ustedes lo han visto. Están llegando a avenimientos sustanciales y Pam Bondi y Leo están involucrados en eso. Estamos recibiendo cientos de millones de dólares en avenimientos. Y Leo me dijo, ¿se puede hacer más? Y dije, ¿qué más quieres? Pero todos decían, esto es fantástico, excepto Leo. Y decía, hay que hacer más. Gracias, Leo. Pero lanzamos investigaciones de derechos civiles y título 9 a más de 60 universidades y colegios universitarios para poner fin a estas violaciones de las libertades bajo la primera enmienda, las libertades civiles. Mucha gente está leyendo más que nada sobre el tema de Harvard, pero aparte de un juez extremadamente radical, pero en la Corte de Apelaciones nos ha ido muy bien. Pero con algunos de estos jueces, no importa cuán sólido es el caso, no se puede ganar. Pero en la Corte de Apelaciones nos ha ido muy bien. En el caso de Harvard, tenemos a un juez extremista, no debería estar allí. Pero nos está yendo bien con el tema de Harvard y con otros. Y cuando no ganamos en los tribunales inferiores, a veces nos tratan de manera justa, en otros casos no es posible. Pero nos ha ido muy bien en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Esto incluye un pago de más de $200 millones de la Universidad de Colombia. Pagaron multas y sanciones por más de $200 millones y habrá más. Pero van a tener que portarse bien porque tienen que entender que tienen que corregir. No querían que sus voces se escucharan. Querían escuchar solo unas voces siniestras. En años recientes hemos visto muchos actos de violencia contra estadounidenses de fe, incluyendo en nuestras escuelas y centros de oración. Ustedes lo saben muy bien. Hace 2 semanas en Minneapolis, un asesino mató a 21 personas, asesinó a 2 niños en una escuela católica. ¿Pueden creer eso? Pero con el paso del tiempo hay gente que dice, sí, creo que lo recuerdo. Qué terrible. Esto ocurre con mucha frecuencia. Nuestros corazones están apesadumbrados por estos niños. Nuestra secretaria de Justicia, Pam Bondi, está trabajando intensamente para identificar las causas de estos ataques. Estamos trabajando muy duro en eso. El gobierno de Trump no va a tolerar actos de violencia política o terrorismo, incluyendo crímenes de odio contra cristianos o judíos o cualquier otro. No lo vamos a permitir. Y también hubo un crimen horrible recientemente en Charlotte, lo mencioné, y otros. Y vamos a llegar al fondo de todo esto. Pero cuando hay estos crímenes terribles hay que tomar medidas enérgicas.
y lo estamos haciendo. Por ejemplo, esto de las fianzas sin efectivo. Cuando alguien asesinaba a alguien y en la tarde del mismo día estaba de vuelta en las calles, en algunos casos reincidían, porque podían tener fianzas sin poner dinero. Uno trata de razonar y es como hablar con una pared. Creo que esta no es gente estúpida, pero tiene que ser su ideología política. Es algo que tienen tan metido en la cabeza que no se puede hacer nada al respecto. Nos encantaría ir a Chicago y corregir esos problemas que tienen. Washington, ustedes lo saben, ahora es una zona libre y segura. ¿Pueden creerlo? Ustedes ven estos hermosos edificios, pero vamos a hacer trabajo de mantenimiento de edificios, de calles. Hay cosas que tenemos que embellecer o refaccionar. Creo que esto es lo que yo deseo mejor en la vida. Decía, ¿soy mejor político o constructor? Muchos me dicen, constructor. No sé. Pero sí, vamos a corregir todo esto gastando el mínimo. Vamos a reparar las islas deterioradas, tapar los baches en las calles. Vamos a embellecer esta ciudad en los próximos 12 meses. Hasta las baldosas en los túneles. Uno pasa por los túneles, algunos tienen más de 60 años y hay losas que faltan. Y después de 60 años no se puede conseguir el mismo material, pero vamos a reemplazar todas esas baldosas en los túneles y todo va a ser como debe ser, porque cuando vienen líderes extranjeros, muchos se pasan junto a nuestros parques, nuestros edificios, veían estas carpas. Teníamos esta carpa azul en el Parque Lafayette y al parecer tenían un permiso para ello. Y el otro día me dijeron, bueno, ¿y qué pasa con la carpa azul? Alguna de estas gentes tiene muchos vínculos con la causa comunista. Y dije, ¿hay una carpa? Sí. Fue un reportero cordial, para variar. Y dije, no lo sabía. Y retiramos eso de allí rápidamente. No fue fácil. Había gente que se encadenó a los árboles y demás, pero eso fue difícil. Estuvieron allí durante años, pero limpiamos esto rápidamente. Espero que la secretaria Bondi analice algunos de estos asuntos. Sé que está trabajando en estas cosas. Ciertas personas le estaban poniendo mucha presión por gente que no sé si es que no aman a nuestro país o están adoctrinados, pero ella va a hacer un trabajo fantástico y estamos esperando por la llamada de Chicago. Washington, por ejemplo, ahora es muy seguro. Un amigo que ha vivido mucho tiempo en Washington me decía, en 4 años no había salido a cenar con mi esposa. Los restaurantes estaban cerrados porque hasta en los restaurantes los podían asaltar, hay gente que podía entrar armada. Eso se acabó. Ahora tenemos una ciudad segura. Y él me dijo, en semana y media salí a cenar 4 veces. Nos sentimos seguros. Mi esposa puede ir caminando y encontrarme en el restaurante. Y teníamos allí a la Guardia Nacional trabajando con la policía, con la alcaldesa. No es su ideología, quizá ahora sí lo sea. La han criticado mucho la gente de la extrema izquierda, pero es la cuestión de que o lo permitía o lo hacíamos igual. Ella lo entiende. Pero debo decirles que la gente de Washington está encantada. Nunca había habido tanta gente así. El otro día estuve con la prensa y me decían, yo sé que muchos de ustedes los han asaltado aquí. Y muchos decían, sí, es verdad, un par de veces.
Todos. Ya no va a volver a ocurrir. Así que pasamos de tener una de las ciudades más violentas. ¿Se imaginan nuestra capital? Una de las ciudades más violentas. Pero era terrible. Y ahora tenemos una ciudad que es una zona segura. La criminalidad es inexistente. Prácticamente está en cero. Y siempre buscan algo. Si una pareja se pelea y dicen eso es un crimen, no pueden decir que es el 100%. Pero tenemos una ciudad segura. Uno puede caminar a un restaurante, puede caminar a la Casa Blanca, al Capitolio. Y hasta los demócratas no lo pueden creer, no lo admiten. Pudiéramos hacer lo mismo en Chicago, Nueva York, en Los Ángeles. Lo hicimos. Salvamos a Los Ángeles. Salvamos a Los Ángeles. Era un desastre. Si no hubiéramos enviado a las tropas, Gavin Newsom hubiera tenido graves problemas. El jefe de policía decía, solos nunca hubiéramos podido hacerlo. Enviamos fuerzas desde el comienzo y sofocamos el problema de inmediato. Y no sé por qué Chicago no pide ayuda. En muy poco tiempo han tenido numerosas personas baleadas, 50 homicidios, y el gobernador dice que todo está bien. Pero estamos restableciendo el imperio de la ley y el orden en nuestro país. Y yo comencé haciendo mención de la reverencia hacia nuestro Creador. Eso es algo que está consagrado en nuestra Declaración de Independencia. Una copia, un original, la tengo en la oficina oval. El año que viene vamos a celebrar 250 años desde la firma de esa declaración. Realmente esta es una conmemoración. Vamos a tratar que sea algo sin precedentes. Estamos invitando a la comunidad de fe a orar por nuestra nación, por nuestro pueblo y por la paz mundial. Será algo fabuloso. Vamos a tener los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial y el aniversario 250. El supercentenario, como dice Manuel. Será fabuloso. Quizá algo más grande que los otros dos eventos. Yo estaba en la presidencia cuando conseguí la sede de la Copa Mundial y de las Olimpiadas. El único problema es que yo hubiera servido mi gestión, pero no estaría en la presidencia para estos eventos. Pero hubo gente que manipuló las elecciones, pero vean qué pasa. El Señor obra de formas sorprendentes. Aquí estoy. Pero bueno, sí, creo que soy un poco egoísta y dije, bueno, yo conseguí los Juegos Olímpicos. Obama nunca hubiera llamado. Y dije, mire, el presidente no quiere hablar con ellos. ¿Por qué? Porque en la presentación en Ginebra quedaron en cuarto lugar. Un presidente no debe hacer eso. Un presidente debe decir, yo voy a hacer esta gestión. Si voy a hacer el viaje, tienen que elegirme. Pero nunca lo hizo. Hubo muchas cosas que no hizo. Así que anunciaron que habíamos quedado en el cuarto lugar. Así que él se negó a hablar a partir de entonces con el Comité Olímpico. Pero me dijeron, la alcaldía de Los Ángeles puede intervenir. Y Ginebra, no sé. Pero no podía cortar la llamada telefónica. Pero sí estuve de acuerdo en que las Olimpiadas se realizarían en los Estados Unidos y me sentí muy orgulloso. Y dije, no voy a ser presidente para ese entonces. Lo mismo fue con Johnny, con la Copa Mundial. Y dije, no lo puedo creer, ¿lo pueden atrasar un poco? Y me dijo, no, ya se hicieron las asignaciones. Y dije, bueno, conseguí ambas cosas.
No voy a decir que el aniversario 250 años se debe a mí, no, pero sí vamos a tener una excelente celebración y quisiera pedirle al secretario Scott que le diga algunas palabras acerca de lo que estamos haciendo. Scott, por favor. Buenos días. Estoy agradecido de estar aquí. Es un gran honor estar aquí con esta comisión y con nuestro presidente. Estamos en la capital de la nación, en el Museo de la Biblia. Estamos juntos y estamos hablando de fe. ¿Qué les parece? No hay otro lugar donde hubiera querido estar más que aquí. Gracias, señor presidente. Es un honor servir bajo su liderazgo y ser parte de este excelente gabinete. Tenemos un gabinete con una enorme fe, donde le damos prioridad a la plegaria. En julio de este año usted comenzó la celebración del aniversario 250 de los Estados Unidos. Usted invitó a las comunidades de fe a unirse y a orar por nuestro país. Bueno, señor presidente, la comunidad de fe está respondiendo con gran entusiasmo, como lo puede ver aquí. Hoy, más de 70 mayores organizaciones religiosas se han unido para participar en lo que llamamos Estados Unidos Ora. Muchos de los que estamos aquí, incluyendo líderes de Pray.com, la Asociación Nacional de Radiodifusores Religiosos y muchas otras organizaciones, están todos aquí. Y si ustedes se han sumado a este movimiento de fe, por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie para que podamos verlos. Gracias. Y juntos tenemos una propuesta simple. Piensen en esto. ¿Qué tal si 1 millón de personas orara por nuestro país cada semana entre ahora y el próximo 4 de julio? Específicamente, ¿qué tal si los creyentes de toda esta gran nación se unieran con 10 personas, amigos, familiares, colegas, compañeros de trabajo, cada uno reunido con 10 personas cada semana para orar por nuestro país y nuestros conciudadanos? Piensen en eso. 1 millón de personas cada semana. Grupos de 10 personas orando por nuestro país y nuestros ciudadanos. Piensen en los milagros que se verían. Piensen en la transformación que se dará en las comunidades de todo el país. Hijos volviendo a sus padres, hijos volviendo con sus madres, la sanación, la salud. Piensen en eso. Para millones de nosotros, estamos haciendo eso. Sabemos que Dios puede responder. Somos una nación que siempre ha creído en el poder de la oración. Durante la Convención Constitucional, cuando nuestros procesos, muchos de ustedes lo sabrán, cuando se hablaba de la formación de nuestro país, Benjamin Franklin paró el debate, le pidió a los delegados que oraran, pidiendo la guía del Todopoderoso, y dijo: si un pájaro no puede caer al piso sin que el Señor lo sepa, ¿puede surgir una potencia sin la ayuda del Señor? Gracias a Dios, esa inspiración estuvo ese día en el corazón de Benjamin Franklin. La restauración está reconstruyendo lo que se ha dañado. Libera el enorme poder que está en nosotros. Esto ilumina la fe de todos aquellos por quienes oramos. Y ustedes han escuchado a líderes de fe de todo el país citando crónicas diciendo: mi pueblo, que menciona mi nombre, ora y se aparta del mal, guiándose por la fe,
Yo voy a perdonar sus pecados y voy a sanar a su tierra. En nombre del presidente Trump y de Dios Todopoderoso, quien nos insta a orar, quiero invitar a todos los estadounidenses a orar con una fe inquebrantable por la renovación de nuestra nación y de nuestros conciudadanos. Amén. Pueden ponerse de pie junto conmigo al rededicar a Estados Unidos con el principio de una nación bajo Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha dado juntos. Gracias que podemos estar reunidos como gente de fe, como líderes de fe, como líderes religiosos de denominaciones. Te agradecemos, Señor, por nuestro presidente Donald Trump, a quien ungiste para este momento. Gracias por un presidente que le da prioridad a la plegaria, porque él ve el poder y la importancia de orar en conjunto como pueblo, como país, como nación. Padre, en este momento, en este gran museo de la Biblia, Señor, enaltece a nuestro presidente y a su familia, a nuestro vicepresidente, al gabinete y a todos los que sirven en este gobierno. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres de Dios. Permítenos entregarnos al poder, la presencia y la voluntad de Dios. Y al orar esta mañana, al conmemorar, Señor, y al instar a nuestra nación a orar, redediquemos nuestra nación al principio de una sola nación bajo Dios. Padre, te pedimos tu perdón. Le pedimos a Jesús que nos des tu favor y tu comprensión, y nos arrodillamos frente a ti. Señor, te pedimos que reunifiques a las familias, que los hijos e hijas vuelvan con sus padres, que se dé esta revitalización. Esto le dará una nueva vida a nuestra nación y, Señor, te damos las gracias de poder estar en la capital de la nación como creyentes en esta gran institución, en la presencia de Dios Todopoderoso, con el poder del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te damos las gracias y sabemos que de aquí en más, hasta que lleguemos a ese 4 de julio de 2026, cuando celebremos 250 años de existencia de nuestra nación, sabemos, Señor, que te sentirás glorificado y honrado. Y te pedimos una gran celebración, que gente de todos los credos se unan, no solo demócratas o republicanos, sino todos los estadounidenses, que nos unamos bajo el estandarte de Yahvé. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Muchas gracias, Scott. Estados Unidos siempre ha sido una nación que ha creído en el poder de la oración y nunca vamos a disculparnos por manifestar nuestra fe. Jamás. Jamás vamos a renunciar a los derechos que nos ha dado la providencia. Defenderemos nuestras libertades, nuestros valores, nuestra soberanía, y vamos a defender nuestra libertad. Y con la ayuda de la maravillosa comunidad de fe de todo el país, muchos aquí representados, vamos a hacer de esta la edad de oro de los Estados Unidos. Esta es la edad de oro. Se ha progresado mucho en los últimos 8 meses. Ha sido un progreso sin precedentes. Lo están diciendo y están escribiendo sobre esto. Nunca se había visto algo como lo que ha ocurrido en los últimos 8 meses. Y juntos vamos a hacer a nuestro país más grande, más fuerte, más unido y con más fe que nunca. Gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias.